su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Repitámoslo. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Siéntense. Unción. Se vienen todos, por favor, no quiero que anden caminando. Los niños, váyanse a su cuarto. Gloria a Dios. Carga, hombro, yugo, cerviz. ¿Cuántas cosas puede vencer la unción de Dios? La única forma para vencer es la unción. Y esa es la promesa que Dios ha dado a su pueblo. La unción. La unción del Espíritu Santo. El que da vida. El que Cristo Jesús en el huerto del Edén, cuando hizo al hombre del barro, dio el soplo de vida, su espíritu, que es el que tenemos todos, el que los mueve, el que lo hace pensar, caminar. Ahora, la otra parte es la unción de Dios. Noten algo muy importante, que Cristo Jesús, siendo Jesús, el Dios eterno, el Dios encarnado, para Él poder comenzar su ministerio, tuvo que tener la unción de Dios. Oigan, Cristo Jesús, cuando fue a las aguas bautismales y los cielos fueron abiertos y se escuchó una voz: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. En el capítulo 4 de Lucas, versículo 18, ahí fue la unción de Dios sobre Jesús. ¿Para qué? ¿Qué hizo después de que él fue bautizado? Que recibió la unción. Se fue a un desierto 40 días, 40 noches. Obviamente él es Dios. Era Dios, es Dios y será Dios por toda la eternidad. Obviamente él, como hombre humano, él tenía el poder ya de hacer lo que él quisiera porque era Dios. Sin embargo, se hizo todo eso, me imagino yo, es para enseñarnos a nosotros que tenemos que tener esa unción para poder pelear contra las huestes infernales del diablo. Porque lo primero que hizo Jesús fue ir, hermanos, con el poder del Espíritu al desierto, porque sabía que tenía un enemigo que también tiene poder. Llegó la tentación, sabemos la historia, que lo venció. Enseguida que salió él de esos 40 días, vemos que comenzó él, ahí está, porque lo dijo con sus labios. Pudo tener otras actividades, pero su ministerio real, terrenal, comenzó en ese pasaje. ¿Me lo puede leer, por favor?
Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Bájenle volumen a ese micrófono un poquito. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Repítame otra vez, por favor. Pongan atención, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable de quién dice. ¿Qué dijo? El Espíritu, ¿qué dijo? La unción de Dios. Para pregonar el año agradable de quién dijo. Del Señor. Quiero que tomen nota de esas palabras que las leemos, las vemos, digirámoslas. Con qué deleite Cristo Jesús y con qué entereza y con qué responsabilidad dijo. Que lo que estaba sucediendo en ese momento, que estaba dando con sus labios, lo que estaba manifestando era que él iba a agradar a su Padre. Que iba a hacer a cabalidad, iba a trabajar en su ministerio, en lo encomendado a él con excelencia, con responsabilidad. Ahora nosotros, sus hijos, ¿qué dijo él, hermanos? Él comenzó ahí su función. Caminó con los apóstoles. Hizo el llamamiento a cada uno de ellos. Todo eso lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos tantas veces. Hermanos, pero vamos a ver, hermanos, cuando él estaba ya a su partida, él, hermanos, sabía la debilidad del hombre aquí en la tierra. Es más, desde el huerto del Edén, de lo que hizo Adán, lo que hizo Eva. Capítulo 16, versículo 15, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le dijeron los apóstoles? ¿Qué dijo él? El cuidado que tiene Jesús de su pueblo, de sus hijos, de los que anhelan de corazón. Él ya lo dio. Él lo dejó. Si usted no lo tiene, es porque quizás no lo anhela. Es porque quizás no hace méritos. Es porque quizás usted, yo creo que más que todo es que no lo anhela, porque cuando se anhela, sabemos cuáles son las condiciones que Dios estableció para usted poder tener lo que Él dijo. Léalo. San Juan. Cuando dijo, no lo dejaré huérfano, mandaré al Consolador y Él estará con vosotros hasta lo último y Él les recordará todo lo que tienen que decir. Amén. Oigan bien esto. Lo precioso que es Jesús. ¿Qué somos nosotros? ¿Quién es usted? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos haciendo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3.
2 en adelante. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Oigan bien las promesas de Dios para usted. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es preciosa resurrección. Oigan lo que él dijo a los apóstoles en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 5. En el versículo 4, búsquelo usted mejor y lo va a leer, léalo primero. San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 5. Gracias. Dice la palabra: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Lee el otro. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oigan bien esto. Razón tuvo Pedro de decir en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Note que en el capítulo que digamos del versículo que acaba de leer, él está diciendo que él se va, pero no los dejaría huérfanos. Ahí en el mismo capítulo 14, después del 15, fue en los mismos sermones que dio él, fue cuando les dijeron: maestro, ¿te vas? ¿Y qué? No los dejaré huérfanos. Yo mandaré el Consolador para que los guarde, como quien dice, porque las moradas que yo voy a ir hacia el cielo son para ustedes. Y ustedes no van a poder vencer sin la unción del Espíritu Santo. Y el Señor no quiere perder su tiempo. Él sabía que somos carne, que somos tantas debilidades, y lo precioso que es Dios, que no los dejó huérfanos. Ahora, la parte nuestra, muchos dicen: yo no sé por qué no soy bautizado, no tengo esa unción. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta. Si usted la hace, es porque tiene interés. Pero si no se acuerda de preguntar por qué, es porque no le interesa. Él, humanamente, a nosotros nos dejó la parte que tenemos que hacer nosotros. Cuando interpreta usted esa palabra, que lo puso definitivo, lo único simplemente que dijo, la expresión que ahí se puede, hermano, puede poner usted diferentes pretextos los que ponga y no va a sobrepasar esas palabras de Jesús. Sin santidad nadie verá el rostro del Señor.
Él dijo, voy a preparar lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. Quizás en ese momento los apóstoles dijeron, ¿y yo qué voy a hacer? Soy carnal. Y Él demanda que vivamos en santidad. Él demanda que seamos íntegros. Él demanda que echemos fuera demonios. Él demanda que oremos por los enfermos y van a sanar. Él demanda que salgamos de 2 en 2 a predicar. Él demanda que seamos íntegros, cabales. No podemos. Y quizás quedó el conflicto entre ellos. Eso les preocupaba a ellos, los turbaba. Porque veían lejos esa oportunidad. Lejos como el tercer cielo. Y quizás le preguntaron, maestro, con tristeza, ¿te vas? Él vio en su corazón. Quizás lo vio con ternura. Y les dijo, no los voy a dejar huérfanos. Yo mandaré el Consolador. Y estará con vosotros hasta el final. Pero el hecho que Él esté, no quiere decir que va a entrar y que usted lo va a ungir viviendo una vida. ¿Cómo? De inmundicia. De tanto pecado. De tanta, ay Señor, sin arrepentimiento. El versículo 4 de 1 de Pedro, capítulo 1. Para una herencia, oigan esto, incorruptible, incontaminable, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Oiga lo que está diciendo. Él da la herencia. Él hizo esas mansiones. Y usted remonta. Creo que el capítulo 12. Que habla en la revelación al apóstol Juan. ¿Cómo es la Jerusalén donde vamos a vivir? Calles de oro, búsqueme eso. Fíjese, ponga atención. Apocalipsis. Donde habla calles de oro, mar de cristal, las puertas son perlas. ¿Cómo será? Puro, divino. Nada menos hecho por Dios, el que todo lo puede. Entonces, por esa razón es que dice aquí el apóstol Pedro, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Oiga, los habla a nosotros, no está hablando al mundo. No está hablando al mundo. No diga usted, es para qué, no, es para usted y para mí. Léalo, lo yo. Léalo. Y me llevó en el espíritu a un Oiga monte esto. grande y alto. Oiga, permítame un segundo. Oiga usted si vence, ¿dónde va a vivir? Amén. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa Oiga, de qué Jerusalén, lindo es Dios. que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su lugar era semejante al de una piedra, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Aleluya. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Oh, bendito Dios. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y cada uno de ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad se había establecido en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella. ¿Sigo, pastor? Siga.
El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, Aleluya. semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad están adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Gloria a Dios. ¿Están oyendo? La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y el honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, Aleluya. o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Denle palmas al Señor, hermanos. ¿Tienen en mente ustedes, hermanos, de todo lo que Dios ha preparado para usted y para mí? ¿Valdrá la pena que usted, hermano, no llegue a ese lugar a vivir simplemente? ¿Habrá algo más importante que eso? ¿Habrá algo más valioso que eso? ¿Sabía usted, hermano, que por un falso carácter del diablo, de guardar rencor, de no saber perdonar, simplemente por un detalle así, usted se va a privar de vivir en ese lugar? Simplemente por un detalle tan insignificante de ser irresponsable, mentiroso, falso. Usted se va a privar de vivir en esos lugares especiales que Dios fue. Y carabacita la, oh bendito sea Dios. Oh vaquirra babasica laya. Oh barrabaquidra basabazuca basaya. Oh santo es tu nombre, mi Dios. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante, oigan, este es por fe, es por fe. Si usted no tiene fe, si usted ya dudó, ya está en un problema, pues está en pecado, solo eso es pecado. Porque si no tiene fe, le es pecado, le cuenta como pecado, es Biblia. Ya está pecando, ya es un pecador, ya está ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Lo está ofendiendo usted como cristiano que escucha palabras. El mundo no le importa. Es a usted que ya conoce palabras. Es usted, hermano, que quizás ya le sirvió a Dios. Es usted que ya habló sus lenguas quizás. Es usted que hasta puso manos. Es a usted que le está hablando. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Como queriendo decir Dios hablando,
que no es fácil, que cuesta. ¿Cuál es la prueba para usted que no puede sobrepasar? Que Dios no lo puede sacar de esa prueba. Dice diversas pruebas. Dice diversas porque cada uno tiene su propia prueba, su propia carga. Y Dios pone esas pruebas en su vida, permite que el diablo se las ponga. ¿Saben para qué? Porque es la única forma como usted va a dedicarle tiempo a Dios. La expresión mundana de mi madre. El vivo a señas y el tonto a palos. El vivo a señas y el tonto a palos. Que Dios les está hablando, les está mostrando y me entienden. Pues esté bien. Y como tenemos el perro de Dios es el diablo. Ese es el que manda a que lo muerda. A ese manda al que lo atormente. Y él encantado de la vida. Mira aquella vieja no entiende, anda, muérdele. Y ahí va don diablo corriendo, encantado, está bailando chonguengue. A ponerle su prueba. Para que llore, para que sufra. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Salmo 37, 1 a 7, léamelo, corriendo. (37, 1 al 7). No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que es prosperado en su camino, porque el hombre que hace maldades, por el hombre que hace maldad. Hasta ahí, pastor. Hasta ahí. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hay cristianos tan insensatos que miran el ejemplo de don Chon o doña Chona. Aquel, mira, va a la iglesia, se goza, trabaja y va cuando quiera a la iglesia y está bien bendecido, así es que yo voy a hacer lo mismo. Mira, aquel vive como le da la gana y mira vos cómo progresa. Y yo no paso de sope a gavilán. Porque como hierba, ¿sabes cuál va a ser el fin de ellos? Ese es el fin y es Biblia. Usted lo va a ver hoy con carros del año, con apartamentos de lujo, con cuentas bancarias, y tal vez usted ahí no tiene ni para pagar la actividad aquí en la iglesia. Fía y no paga. Ya es loco cuando le cobra. Pero no importa, Dios tiene misericordia. Porque el que tiene aquí debería darle, no criticarlo. Pero mire cuál es el fin. Porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová. Una persona, hermanos, que es avarienta, que deja a Dios, usted lo va a ver floreciente, pero va a haber un tiempo que los va a ver todos.
Usted va por una calle, va a ver aquellas. Mire estas flores cuando las trajeron, ¿cómo estaban? Radiantes, bellas. Mire cómo están hoy. Mire cómo están. Así de miran los cristianos. Cuando están con la unción, se miran radiantes, preciosos, pero cuando no hay unción, están así todos. Así se miran. Todos chachalacos. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú eres íntegro, cabal, con Dios, las peticiones que tú le pongas, tal vez van a tardar porque Dios te quiere probar, pero te vas a deleitar cuando Dios te dé la respuesta. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Siempre te va a dar Dios la razón, porque estás siendo fiel a Él. Yo honro a los que me honran, Él te va a honrar. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con el motivo de que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Hay gente que es mala y viven como reyes aquí. Tal vez usted es noble y bueno y vive como mendigo. Pero la ventaja que hay aquí es esta, que va a ser como aquel Lázaro y aquel rico, que vivía con esplendidez, pero llegó el día que los dos se estaban a entregar cuentas. Uno estaba en el infierno y el otro estaba en el seno de Abraham. Versículo 7, primera de Pedro. Léalo. 1:7. Para que sometida a vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Quiere decir que si tú pasas la prueba, tú vas a ser probado como el oro. Gózate en la prueba. Gózate en la prueba. Porque Dios te está probando. Es simple. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os agradezcáis con gozo inefable y glorioso. Es de dar gloria a Dios, gracias a Dios. Está en pruebas, de gracias a Dios. Viene la tribulación, de gracias a Dios. Hay abundancia, de gracias a Dios. Tiene enfermedad, de gracias a Dios. Esa es prueba que Dios pone en las vidas. Aunque a veces, hermanos, no son pruebas de Dios. Son pruebas que usted misma las puede buscar. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Él está diciendo aquí que con diferentes pruebas. Si la prueba viene de parte de Dios, hermano, no reniegue, recíbala. Fíjate bien aquí, cómo Dios siempre ha hablado al hombre. ¿Cómo se manifiesta al hombre? Versículo 10. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación,
Porque ellos también, hermanos, estaban ansiosos de salvación. Ellos sabían de un Mesías. Moisés les dijo, profeta saldrá de ustedes y a él oirás. Todos los que murieron antes de Cristo, hay creencia que cuando Cristo fue a la tumba, él no estuvo ahí, tuvo su cuerpo. Capítulo de segunda de Pedro, búsquelo ahí, que dice que fue al lugar donde estaban ellos a decirles, aquí están mis manos, aquí está mi costado, vámonos a sacarlos a su pueblo, a sus hijos. Por eso dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Ellos creían en Dios, creían en una salvación y Dios no los iba a avergonzar. Léalo, hermanos. Está en segunda de Pedro, hermanos, capítulo 3 o 2. Capítulo 2 de segunda de Pedro, versículo 4, léalo en adelante. 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Job abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Está ahí. El texto no es el que le pedí, pero búsquelo ahí y lo va a encontrar. Cuando dice que fue a las cárceles de más allá a presentarse a estos hombres, a decirles la redención se cumplió, a sacarlos, que era el lugar donde estaba Abraham, que en eso se cree que el paraíso y el infierno se podían ver. Cuando dice Sima, ahí en el libro de Lucas, Sima con S es cerro y Sima con S es hondonada, porque se podían ver. En el paraíso estaba Abraham y estaba Noé, estaban todos estos hombres, Moisés, todos ellos. Y ahí fue donde se fue este hombre. Y aquel rico que cometía pecado estaba en el infierno. Ahí lo muestra a nosotros, hermanos, ahora la condición. ¿Cómo? ¿Dónde quiere ir usted? ¿Dónde va a estar usted aquel día? Hoy no va a estar en ese lugar. Vamos a estar en ese lugar que acabamos de leer. Calles de oro y mar de cristal. Porque también... ¿Lo halló? Sí. Léalo, léalo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas, fueron salvas del agua. ¿Están oyendo, hermanos? Predicó. ¿Han entendido, hermanos? Versículo 12. A esto se reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por Espíritu Santo enviado del cielo. Oigan esto, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Oigan, ¿qué privilegio tiene usted? Oigan, ¿qué privilegio tiene usted? Léame Hebreos capítulo 1, donde dice que los ha hecho llama de fuego y espíritu. Usted más léalo. Mire lo que es usted. Hebreos 1. Versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Amén. Ahora los ministros aquí en la tierra, llama de fuego porque es palabra de Dios. Amén. Por tanto, versículo 13, ceñid los lomos de vuestro, oigan esto, ¿qué tiene que ver? Oiga bien aquí, entienda esto usted. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Quiere decir que si usted antes pecaba, era porque era ignorante, no de letras, sino de la palabra. Sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, ¿por qué demanda eso él? Ven lo que dice el versículo 17. Si usted es santo, tiene el derecho. Mira lo que dice. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si usted se postra delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo tiene que estar usted? ¿Cómo lo invoca usted? ¿En qué manera lo invoca usted? Si usted está en pecado, si usted está en fornicación, si usted, hermanos, está en pecado, cualquier pecado que sea, que usted esté consciente que está mal lo que está haciendo. Porque el Espíritu tiene que redarguir en la conciencia. Por eso dice, y si invocáis. ¿Qué hace usted cuando viene aquí a hincarse? ¿Qué hace usted cuando en su casa si es que ora? Que levanta sus manos. ¿Qué está haciendo? Fíjese una cosa. Cuando hay pecado, nadie puede decirme que se va a postrar, va a invocar y no va a estar consciente de cómo está su vida. Yo le garantizo que también estás consciente de lo que Cristo a través del Espíritu le está contestando. ¿Qué pasó con David cuando pecó con Betsabé? Que después que llegó Natán y lo descubrió, se postró al piso a clamar por su hijo. ¿Qué decía Natán y los demás?
Léalo. Él estaba llorando, estaba en silicio y ceniza, como lo hacía en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué dice la palabra ahí? Él estaba clamando. Su pecado estaba en su corazón. Él sabía, había aceptado. Vivió 12 años con pecado oculto. Él creyó que nunca se iba a descubrir. Y sin embargo, cuando fue descubierto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios le quitó a su hijo? ¿Por qué no le escuchó la oración? ¿Y no era el ungido de Dios? Capítulo 12 de 2 de Samuel. Y el séptimo día dice, y al séptimo día murió el niño. No, antes de eso, 2 versículos antes. Okay. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Lea. ¿Qué le dijeron ellos? ¿Cuál fue la respuesta que ellos tuvieron? Cuando él, ¿qué? Dice, y el séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Escuche. Diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Hasta ahí. Como quien dice, hoy que Dios les está hablando, no les importa. ¿Qué va a hacer después cuando Satanás culmine su obra de quizás llevárselo al mundo o tenerlo viviendo en una situación lamentable? Para terminar, Lucas capítulo 10, versículo 38. Dice la palabra. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Póngase de pie. Cierren sus ojos unos momentos.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Ese lugar precioso que el Señor ya preparó, Él nos muestra, es tan divino que nos muestra a través de la palabra el lugar donde vamos a vivir con Él. Yo quiero que entiendan algo ustedes. ¿Por qué? Si usted no ha entendido por qué usted no debe obedecer a Satanás. Porque somos conscientes cuando lo estamos haciendo. ¿Por qué lo odia tanto? ¿Por qué me odia tanto a mí? Fíjense ustedes, ¿cómo es el lugar que Cristo ha preparado? ¿Por qué lo odia tanto Satanás a usted? Se lo voy a explicar por qué. Porque Él ya estuvo en un lugar así. Él vivió en un lugar así. Él conoció ese lugar. Y Él ya no va a poder llegar a ese lugar. ¿Cómo lo hizo Dios a Él? Yo no sé, la Biblia no lo dice. Pero estuvo en ese lugar. Era el que administraba en el santuario. Usaba epod, que quiere decir que era sacerdocio o levita, según la teología. Con eso donde usted va a vivir, así fue hecho Él. Capítulo 28, versículo 10. 13. Aquí está. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Él ya no va a estar ahí. Su lugar va a ser el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y si usted no se apercibe, ahí va a ir con Él. Va a pasar primero por el trono blanco, capítulo 21 de Apocalipsis. Y los que no se encontraron en el libro fueron lanzados en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde va a estar Él. Por eso que Él a usted lo engaña, por eso a usted le mete basura en la mente, por eso lo hace soberbio, lo hace altivo, mentiroso, irresponsable, porque sabe que son las armas que Dios aborrece. Por eso fue lo que Él hizo en el cielo, por eso fue desterrado. Hoy no va a ser usted desterrado, hoy va a ser quitada a través de la salvación, porque en Apocalipsis capítulo 3 dice, búsquenme ustedes, aquí termino. Miren lo que dice. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisolito, virilo, onice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primorios de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Casi igual con lo que formó la gran ciudad. Ahora, léame Apocalipsis. Capítulo 3.
Y al que venciere, ahí está. yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre del cielo, te doy gracias por tu palabra. Tú eres bendito, 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 mi Dios. Y yo te alabo y te bendigo porque tu palabra, a través de ella, tú los aconsejas, los hablas, los adviertes, los amonestas y nos guías. Ayúdanos, mi Dios, a poner por obra tu palabra, para que podamos vivir en ese lugar que tú ya preparaste, calles de oro y mar de cristal. Queremos vivir ahí, mi Dios. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Vamos a levantar las ofrendas y diezmos. Pasa, Manuel, por favor, ore por ello. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a levantar las ofrendas y diezmos, que es parte del servicio. Amén. Amantísimo Dios que estás en gloria, Señor, venimos delante de ti, Padre, primeramente agradecidos, Señor, por esa palabra, Señor, que tú has traído, Señor, a nuestros corazones, Padre. Bendito Dios, que sea usted, Señor, ayudándonos, Padre, a ponerla por práctica, Señor. Padre celestial, yo en esta hora, Señor, te vengo pidiendo, Señor, que bendigas, Padre, la ofrenda que se va a recoger en esta hora, Señor, los diezmos, Padre, que se van a recoger, Padre. Poderoso Dios, bendice al dador alegre, Señor, aquel que no puede hacerlo y queriendo hacerlo en su corazón no puede, Señor. De igual manera, bendícelo, Padre celestial. Bendito Dios, yo te doy las gracias y la honra, sea toda para ti, Dios eterno, en esta noche, Padre. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puede pasar, hermano. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas al Cristo Salvador. Y tú, mi hermano, Gracias, Señor.